Sí, mayor densidad como homosexuales había en esa zona. La ciudad más emblemática de Estados Unidos es San Francisco. Pero no, me parece que es ahí porque se mudan específicamente. Pero para no mezclar, está explicado en el libro El origen del movimiento homosexual estadounidense, toda su mutación hasta hoy. En San Rafael hay un neurólogo que habla de este tema, un viejito, que acá lo deben conocer todos, el doctor Soler. Bueno, está explicado. El otro tema, relacionado con lo que decía el señor, nosotros creemos que tenemos que terminar con el mito de que la gente de izquierda es de clase baja. Está lleno de izquierdistas millonarios. ¿Quién tiene más plata en Argentina, Martínez de Oz o Cristina Kirchner? O sea, tenemos que empezar a dar cuenta que no es una cuestión más de clases, está lleno de gente que por diferentes motivos, aún teniendo muchísimo dinero, fortuna, se izquierdiza, a veces por una comisión, a veces por ignorancia y a veces por un síndrome que es el síndrome de la culpa, los ricos con culpa, que necesitan donar a instituciones de izquierda porque tienen tanto y tienen alguna suerte de culpa interna. Y había otro tema más que usted señaló, el de Richard Cohen. Richard Cohen es un... Si estamos hablando del mismo... Justamente lo que dice se puede curar. Bueno, porque este señor dice haber sido homosexual y haberse curado. Exacto. Y cuenta su experiencia en un libro personal. Miren, si bien ese libro es funcional a este libro, yo no lo cito porque no me parece muy confiable. Por varias razones. Primero porque es una experiencia de él, su libro es autorreferencial y yo lo escuché debatir en programas televisivos que están en internet y que están traducidos y duda mucho cuando tiene él cuenta su testimonio cuando tiene un periodista, pero cuando tiene que discutir siendo homosexual converso, siendo médico, siendo psiquiatra, etc., tendría que tener todas las argumentaciones redondeadas y lo veo dudar constantemente, porque incluso en ese libro dice... ¿Cómo? ¿Y cuál es la solución médica que propone? No, yo primero no soy médico, segundo... Porque yo soy contador, claro, por eso yo no... Yo lo que sí les puedo decir es que la homosexualidad es un desorden de la conducta sexual. Lea el Catecismo 2358, porque también hace referencia, y el Catecismo dice que, lo que dijo usted en todo momento, que se debe evitar las prácticas. Se invita, la iglesia invita, ustedes no hacen referencia a la iglesia. No, la iglesia yo soy de la iglesia. Lo que hace es sugerir al individuo que tiene esta tendencia a vivir, a abstenerse. Correcto. Bueno, pero eso es otra cuestión al margen de la curación, digamos. Yo desconozco, creo que además, si fuese una enfermedad, yo no lo puedo sostener eso porque no soy médico. Sí les puedo decir que estaba clasificado como enfermedad y que los lobbies hicieron lo imposible para que en un 973 la Organización Mundial de la Salud lo descatalogue como enfermedad. Eso fue descatalogado por los lobbies, lo reconocen los propios ideólogos del género. No es que fue descatalogado por algún argumento científico superador. Ahora, yo no soy médico, por eso en ningún momento el libro la señalo como una enfermedad, sí como una conducta antinatural. Generalmente citan ahí que querían tener el hombre es porque ha sido abusado de la niña. Usted tenía una consulta, ¿no? Sí. Bueno, primero felicitarles por el libro, creo que es bueno para nosotros tener un poco más de información y a veces cuando uno entra a postura tener fundamento. Y mi pregunta es si después de toda la investigación que ustedes han realizado, ¿creen que todo esto es imparable? Creo que hemos llegado a ciertos extremos quizás fuera del país, pero aquí en Argentina todavía no han pasado quizás las cosas peores que están dando como ustedes como ejemplo recién. Bueno. Y si es imparable, les pregunto qué deberíamos hacer nosotros como sociedad, la sociedad que no quiere que siga avanzando todo esto, que se excluya a la familia, ¿cuál es la postura correcta que deberíamos tomar nosotros como sociedad para lograr que todas las leyes que van en contra de la familia, bueno, que quieren permitir el aborto y todo esto, para que no sigan avanzando? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Cómo colaboramos? Antes de entrar en ese terreno, cierro un poco el concepto con el señor del fondo. Hay dos tesis, digamos, para entender por qué estos fondos están bajando desde donde están bajando. Una sería una mirada economicista, yo no la comparto. ¿Cuál es? Pensar de que esto se está haciendo por motivos de intereses del capital. Es decir, sería incluso un análisis medio marxista, diría.
Hay el interés en el capital de reducir la población mundial, etcétera, etcétera, lo que económicamente tampoco es cierto. El interés, si hubiese un interés de, digamos, el dueño de los medios de, bueno, en fin, ¿no? Si hubiese algún interés, ese sería el de que haya más gente. ¿Por qué? Porque los salarios bajan, el consumo aumenta, y yo no encuentro dónde estaría el interés. A mí se me dice, bueno, pero puede ser para que no se consuman todos los recursos naturales. Y la verdad es que no le haría falta bajar una ideología de género, hacen una guerra y listo. Sí pueden hacer una guerra. Tenemos el caso de Irak, que esa fue una guerra por recursos. Lo que yo tiendo a pensar es otra cosa. Lo que yo tiendo a pensar es que va de la mano con lo que Nicolás dijo, ricos con culpa, ricos con afinidad ideológica con el progresismo, que con tanto dinero, aparte esto viene de, digamos, es casi una tradición de los multimillonarios de Estados Unidos de luego armar sus fundaciones. Luego armar sus fundaciones y empezar a repartir todo lo que ganaron durante toda su vida. Como Carnegie, por ejemplo, y toda esa gente. Lo que yo pienso es que ellos dicen, bueno, voy a buscar al mejor sociólogo, al mejor filósofo, lo otro, de Harvard, o de Cambridge, o de acá, o de allá. Lo voy a poner al frente de una fundación que va a llevar mi apellido y le voy a decir, hacer bien el mundo, hacer filantropía. Acá tenés los fondos. Disponé, hacer algo por América Latina, hacer algo por África, hacer algo por esto, por lo otro. Y bueno, y ellos manejan la agenda. Yo no me veo al señor Rockefeller pensando las teorías de género al lado de Judith Butler y corrigiéndole sus ensayos sobre Lacan. Yo pienso que ellos simplemente bajan el dinero para también dar una imagen de filántropos. También hay mucha competencia simbólica entre estos multimillonarios de Estados Unidos y porque en última instancia tienen un compromiso con las ideas de izquierda. Me parece que en todo caso sería una filantropía que tiende a la extinción, porque claro que digamos sí. que si nos seguimos juntando hombre con hombre... Bueno, claro que sí. Ahora, no podemos asociarlo a una idea o a una intención de generar el descontrol en ciertas zonas que interesan, digamos. Descontrol en todo sentido, digamos, porque pierde autoridad las instituciones, pierde autoridad la familia, pierde autoridad el gobierno, pierde autoridad la iglesia. Es como que tuviera una intención de generar el caos general. Sí, pero no creo que, digamos, yo creo que esa intención en todo caso son de las personas que están manejando esa fundación. Los ideólogos. De los ideólogos. Otra cosa que se dice al respecto, bueno, lo que quieren es mermar la moral de nuestros pueblos para después invadirnos, etc. Donde más fuerte está esto es en sus pueblos, no acá. En Canadá, en Estados Unidos, en Suecia, que son las potencias. Por eso que no es cierto que lo están mandando eso acá, como si lo mandó en verdad la Rusia soviética occidente. Pero bueno, eso para cerrar esa pregunta. La otra me parece muy buena. ¿Qué se puede hacer? Hacerse oír. Cada vez que en el colegio, por ejemplo, ustedes saben que va a ir a una persona a dar una clase que tenga algo que ver con esto, vayan, hablen con la directora, retiren a sus niños, manden cartas digamos, tengan algún tipo de influencia sobre los medios de acá, de Alvear, manden las cartas de lectores, júntense, presionen a la clase política, armen un buen grupo con mucha gente, intervengan ahora el 5 de octubre, tengo entendido que va a venir auspiciado por el Estado, no sé qué, gentuza de Buenos Aires a dar una charla sobre ideología de género, en favor de la ideología de género, bancada por el Estado, o sea, por sus impuestos. Por sus impuestos, ustedes están pagando esa charla. Yo les diría que lo mejor que pueden hacer es ir con pancartas en contra de la marcha, en contra de la charla, sentarse civilizadamente, no gritar, no insultar, pero que sepan, nosotros los rechazamos a ustedes y no nos gustan que usen nuestros impuestos para esto. Eso, por ejemplo, sería un caso concreto de qué se puede hacer como ciudadano en temas como estos. Ahora bien, yo pienso que esto es irreversible. Yo te diría que no. Pienso que en general en la política se dan movimientos dialécticos. Cuando algo se radicaliza demasiado, cuando el péndulo se va demasiado hacia un lado, se generan las condiciones para que otro péndulo aparezca yéndose para el otro lado. Y eso se está viendo en algunos países como Austria,
España, no sé qué otro está en la derecha fuerte allá en Europa, Francia, Estados Unidos. Hay un hartazgo, yo creo, de todas estas cuestiones y empieza a surgir en el primer mundo. Lo importante sería que no surja acá 10 años más tarde, como siempre ocurre. Ahora tenemos tecnologías de la comunicación que permitirían tener los mismos fenómenos políticos casi al unísono. ¿Y crees que nosotros como sociedad tenemos un poco de culpa por Sí, pero completamente, porque nuestra gente no es militante. Nosotros somos muchos, en verdad, somos mucho más de lo que creemos, pero no hacemos ruido. Los otros son pocos, pero son ruidosos, bochincheros, se van con sus pancartas gigantes, con sus bombos, con sus palos. Son pocos, pero 100 de esos valen 10.000 de los nuestros. Entonces, aprender a hacer ruido. Hay que estar y hay además que aprender a hacer ruido y aprender la praxis política de los otros. No sé si querés. ¿Qué pensamiento tienen con respecto a la transmisión de ideología, ustedes que lo sufren en carne propia, de los medios de comunicación en Argentina? De los grandes, en realidad. Bueno, los medios de comunicación están totalmente infectados por esta ideología. Están totalmente infectados. Pero esto lo hemos hablado muchas veces con Agustín. Se habla de que, bueno, las facultades relacionadas con todo aquello que tiene que ver con lo que no se toca, la sociología, la filosofía, el periodismo, la literatura, la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas carreras que están copadas por gente de izquierda. ¿Por qué razón? ¿Hay una conspiración? No, yo creería que no. Yo lo que creo es que mucha gente que tiene a lo mejor otros intereses económicos, le interesa más la producción, le interesa más lo material, le interesa más ascender de clase social, y no me parece para nada mal, dice, ¿quiero estudiar profesorado de historia? No, voy a ser ingeniero, voy a tratar de ser contador, voy a tratar de ser, no sé, asesorar para inversiones, estudiar agente de bolsa, o buscan otras profesiones no ligadas con la comunicación, no ligadas con los ambientes en donde se genera el lenguaje, donde todo aquello que nos comunica, nos informa, nos forma, o sea, todo lo que no se puede tocar, el mundo de las palabras y de las ideas, casi por generación espontánea está copado por estas tendencias de gente. Entonces después salen los periodistas de las universidades y después trabajan en los grandes medios de comunicación. Pero las empresas de comunicación son negocios. Si a Clarín le fuese más rentable decir lo opuesto a lo que dice, diría lo opuesto, no es que tiene una bandera ideológica con esto. Pero los periodistas que forman parte del emporio o del holding o del grupo, son todos periodistas que salen de las universidades a las cuales vamos nosotros, que están totalmente copadas por rectores, profesores, programas, ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Y al no haber una reacción, porque naturalmente se produce una abstención de gente que puede pensar como nosotros, que decide estudiar otras cosas, bueno, finalmente tienen el monopolio del pensamiento, de la cátedra, de las ideas. Eso fue algo que ya lo marcó a la nueva izquierda Antonio Gramsci, que es alguien que ya hemos mencionado. Y él decía exactamente eso. En verdad la izquierda, más que la fábrica, tiene que tomar la escuela, la universidad y los medios de comunicación. Eso es lo que hicieron y las consecuencias son estas. Yo creo que hay poco incentivo para nuestra gente de estar en esos ámbitos. Yo hice algunos años de ingeniería en sistemas, hice 3 años de ingeniería en sistemas, y después tomé la decisión de pasar a una ciencia política para poder dar una mejor lucha desde ahí. Y la verdad que me costó, porque el interés material es fuerte. Uno no sale a un mercado muy abierto, a una vida de éxito, digamos, de plata, ¿no? Dentro de ese tipo de carreras. Un sociólogo, por ejemplo, bueno, nunca va a ser multimillonario, ¿no? Un filósofo, un cientista político como mi caso. Entonces hay pocos incentivos para eso, para nuestra gente. Nuestra gente es gente que entiende el concepto de la responsabilidad y el esfuerzo, no así para la otra gente. ¿Por qué? Porque la gente de izquierda da por sentado que los otros le van a tener que mantener su vida después que ellos salgan de esas universidades, de esas facultades. Ellos salen de ahí pensando en el subsidio, en CONICET.
salen pensando, bueno, a ver qué vendida de humo le voy a dar al CONICET para que me financie el doctorado, ¿no? Y nuestra forma de pensar es muy otra, pero hay que meterse en el barro y a veces hay que dejar algunos sueños por otros, ¿no? Sí. Yo quiero hacer una pregunta. En realidad, yo soy directora de una escuela y he sido citada para este miércoles a una reunión con una supervisora. Ahora estamos citados todos los directivos del departamento. Y se nos han dado determinados textos para que los llevemos estudiados, leídos y estudiados. Si me permite leer el pedacito ahí. Sí, sí. Dice Ley 26.743. Derecho a la identidad de género. Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual debe corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. También incluye otras expresiones del género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Trato digno deberá respetarse la identidad del género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, para el registro, legajo, llamados, cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. Yo digo, si esto es una ley que tenemos en nuestra patria, ¿qué hacemos ante esto? Y eso Lo que todo hablábamos hace un rato, cambiar los incentivos que la clase política tiene. ¿Cómo se cambian los incentivos que la clase política tiene? Cambiando la forma de pensar de la gente que vota a la clase política. Es una fórmula muy simple, la verdad, pero muy difícil de llevar a cabo. Porque un gobierno cambia cada 4 años, pero la forma de pensar de la gente lleva décadas. Lo que esa ley le dice a usted básicamente es: usted tiene que hacerse partícipe de una mentira bajo pena de tener algún tipo de sanción. A ver, yo no tengo ningún problema que una persona se crea una persona que nació hombre, se crea que es mujer, o que una mujer se crea que es un felino, o que otra persona se crea que es un auto, como dijo Nicolás. A mí qué me importa, pero que se piense en lo que tenga ganas, pero que no me haga a mí que me crea su propia mentira, y mucho menos con el poder de policía del Estado. Ese es el tema. Ahora, ¿cómo cambiar eso? Y es un proceso de muchísimos años. ¿Pero por qué de muchísimos años? Porque llegar a esa ley fue un proceso de muchísimos años, de gente que vino trabajando desde hace muchísimos años. Que ni la sabíamos y nos la ponen ahora a la vista de todo. Es la institucionalización de un sentido común que se empezó a generar desde muchas décadas atrás y llegó al Estado. Y bueno, ahora estamos viendo eso. Ahora lo que tengo que hacer es, si se quiere, una contrarrevolución a nivel de las ideas. Empezar a levantar las voces, empezar a mostrarle a la gente, porque también hay un círculo del miedo, ¿no? Había una teórica de politóloga que hablaba de la espiral del silencio. Esta idea de que, bueno, yo en verdad me tengo que callar porque seguramente lo que yo digo está mal, es inmoral, yo lo pienso así, pero ¿cómo se rompe esa espiral del silencio? Cuando otros empiezan a hablar y uno dice, ah, bueno, yo no era el único, mira, él piensa como yo también. Mira, él también. Cuando empieza a pasar eso es cuando la disrupción del sentido común tiene lugar. Primero hay que hacer una disrupción de ese sentido común, ¿cómo? Saliendo a la luz pública, haciéndonos ver como la parte de la Argentina que no piensa así. Y ahora estamos escondidos en nuestras casas. Tenemos que salir y va a ser un proceso de años, va a hacer falta muchos más libros, mucho más intelectuales, mucha más gente dando clases, pero no sé, muchos años, no es tan fácil como ir a votar el PRO y pensar que ya tenemos el cambio. Decía Maurras, un pensador francés de la primera mitad del siglo XX, decía que la revolución verdadera no es la revolución en la calle, sino la manera de pensar revolucionaria. Y eso es lo que hicieron, digamos.
digamos, se dieron cuenta que ya no había que hacer la revolución secuestrando empresarios o banqueros, sino secuestrando la manera de pensar. Y hoy es una cosa hegemónica. Y de hecho, tan hegemónica es que, por ejemplo, el nuevo gobierno a lo mejor tiene otro plan económico, a lo mejor tiene otra política exterior, a lo mejor tiene otros intereses en otras áreas y a lo mejor roba menos. Bueno, más no se puede. Pero, digamos, pero este tema está tan metido que hay un continuismo, digamos, absolutamente, hay un continuismo sin el menor sobresalto. Porque en este tema todos están de acuerdo, hasta que empieza a haber marchas y manifestaciones en contrario. Como los políticos, y esto como lo que decía Agustín, son recolectores de votos, si empiezan a ver que empieza a haber una masa electoral que piensa de esta manera y que tiene un caudal que es representativo, van a empezar también a acercarse y a presentar proyectos para agradar a este otro sector de la población. En el caso de México y Colombia, bueno, México y Colombia esta semana tuvieron unas marchas impresionantes y creo que por lo menos en Colombia yo vi que Santos dijo que no iba a instalar la ideología de género. Bueno, Santos no es muy confiable, pero bueno, es lo que dijo públicamente a raíz de la imposición de un paquete de leyes y marchas consecuentes que se movilizaron manifestando la indignación. No sé qué pasó en México. En México también, hubieron millones de personas en contra del tema del género y eso a los políticos es un mensaje que les llega y les hace modificar su agenda. Si nosotros pudiésemos lograr algo acá, y yo pienso que el caso de Alvear puede ser un primer chispazo para el resto de Argentina. Lo que se necesita es eso, es un chispazo. Ojalá que se pueda dar ahora el 5 de octubre, que vaya mucha gente de la nuestra. O sea, hay que meterse en el barro, como dijiste. Sí. No queda Sin duda, porque es lo que han hecho ellos. Fuera del barro no vamos a poder hacer nada. A veces nos pasa que pensamos que si no los metemos, como vos hablabas del tema del silencio, pasa que decimos no, trato de mi familia que no tome conocimiento de lo de afuera, la protejo para que estemos bien, porque somos menos, porque parece que somos menos, y no estamos pensando en las consecuencias que le dejamos a nuestros hijos, tratando de sobrevivir a lo que nos toca hoy, pero si no nos metemos no nos embarramos, no estamos viendo lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Es que tu familia ya está protegida en el seno, tus hijos ya están protegidos. El problema no es tu familia, el problema es el afuera. Pero para modificar el afuera hay que actuar en el afuera. Porque tus hijos no van a vivir siempre bajo el cariño de ustedes, ¿no? En un momento van a tener que enfrentar ellos solos y con qué exterior, con qué mundo va, digamos. Bueno, ¿y qué se hizo por lo menos para modificar? Y además sirve de ejemplo. Ser una referencia de que uno también tiene que moverse, es una obligación de medios, no de resultados, porque que el resultado sea bueno no lo sabemos, pero sí, bueno, yo tengo la obligación de hacer algo para estar en paz conmigo y para hacer más agradable el mundo que me rodea. Después que el resultado se dé o no es otra historia, pero uno se esfuerza en la medida de las posibilidades.